Muy buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 3, en el cual responderemos las preguntas planteadas por usted. La pregunta número 1. ¿Cuál es el modelo en ecuaciones de estado del sistema? Bueno, nosotros como grupo consideramos que 4 serían las ecuaciones de estado del sistema, las cuales podemos observar. Donde la ecuación número 1 nos muestra el voltaje salida del rectificador. La segunda ecuación es el inversor conectado al motor. Y la ecuación 3 y 4 son las ecuaciones del reductor. Bueno, desglosando un poco más, daremos a conocer a qué se refiere cada parámetro. El VLL es el voltaje de alimentación del sistema RMS. VDC es el voltaje de alimentación en el cual sale del rectificador. M es el índice de modulación dado por el control SPWM. VDC es el voltaje de alimentación, el cual sale del rectificador. L y R son el motor de inducción. VPWM on es la caída del voltaje en el IGBT. VL on puede ser considerado como la derivada de la corriente en el tiempo de operación. VS es el voltaje de salida. VD es el voltaje en el diodo. Y por último, VL off es el voltaje en el inductor cuando éste se encuentra apagado. Bueno, continuando con la pregunta número 2, la cual es ¿cómo se simula un sistema de estas características? Bueno, del principio nosotros debemos mencionar que este modelo analítico lo hicimos basado en bloques, los cuales representan el comportamiento en el tiempo de los dispositivos. Iniciando la simulación. Para poder simular este sistema utilizamos la herramienta PSIM, en la cual podemos desprender bloques entre los cuales encontraremos las fuentes trifásicas, las cuales las configuramos a 320 volts con una frecuencia de 50 Hz. Este bloque igual contiene un desfase de 120 grados integrado en sí. Luego aplicamos un bloque de rectificador trifásico, el cual contiene los 6 diodos conectados en serie de a pares, logrando los 3 pares de diodos conectados. Este bloque se programa con una caída de voltaje de 0,7 V, como lo es normalmente en el diodo de silicio. A la salida del bloque de rectificación conectamos un condensador como enlace entre el rectificador y el inversor, el cual será determinado previamente para obtener un rizado acorde a los parámetros. Finalmente tenemos el inversor, el cual será hecho con tiristores de tipo IGBT, los cuales serán dispuestos en serie y en pares, y estos en paralelo entre sí, al igual que los rectificadores, pero con la diferencia que su control será mediante el método SPWM, el cual nos permitirá accionar el inversor mediante la comparación de una onda modulada y otra moduladora, la cual activará en orden distinto los tiristores de la misma línea, para así evitar un cortocircuito. Al cambiar la frecuencia de la señal moduladora, podremos variar la frecuencia de la señal de salida. Esto finalmente se conecta a un motor configurado con parámetros de frecuencia, voltaje nominal, número de polos, resistencia e inductancia interna del rotor y estator, factor de desplazamiento, momento de inercia y torque de inercia en el eje. En paralelo al inversor tenemos un convertidor tipo reductor o buco, el cual está compuesto por un IGBT, un diodo, una inductancia, un condensador y una resistencia, los cuales son determinados mediante las ecuaciones de diseño previamente. El control del IGBT se realizará mediante el bloque Gating Block, que genera una serie de pulsos con un ancho de banda unitario, el cual se puede controlar mediante los puntos de disparo en porcentajes. Y por último, dando pie a la respuesta de la pregunta número 3, ¿cómo se modela el convertidor? Para modelar un convertidor necesitamos los datos iniciales, los cuales son el voltaje deseado de la salida, la corriente que deseamos en la salida, la frecuencia de conmutación y por último, el voltaje de entrada. Teniendo
Obteniendo los datos anteriormente mencionados podemos modelar y o diseñar un convertidor, contando con las siguientes ecuaciones. Ecuación número 1. Esta fórmula la podemos obtener la resistencia, donde la corriente media en la bobina debe ser igual a la corriente media en la resistencia de carga, porque la corriente media en el condensador debe ser nula cuando opere en régimen permanente. Con la ecuación número 2 logramos obtener la resistencia. Con la fórmula número 3, que es la componente continua de la salida, la cual es controlada con el ciclo de trabajo D, fracción del periodo donde el interruptor está cerrado. La fórmula número 4, que es el valor mínimo de corriente en la bobina, que se debe verificar que esta no es negativa, y además gracias a esta suposición se puede utilizar la ecuación para lograr que permita determinar la L mínima para que el circuito pase corriente permanente. Y observando ahora el gráfico podemos ver que se genera una onda que al pasar unos instantes la corriente y el voltaje buscan estabilizarse, que a simple vista pareciera que sí, pero que mirándolo minuciosamente no lo logra.